aquí en Identidad, el tema del día hoy, drogadicción, junto con Oscar Arias y Juan Carlos Mancilla. Decíamos de entrar un poco en pensar, ¿no?, en la familia que nos está viendo, la mamá, el papá que están del otro lado. ¿A qué signos, deben prestar atención? O la docente quizás también en la escuela. ¿Cuáles son estos indicadores que nos dicen, acompañemos a este chico, quizás está en las drogas, cómo podemos ayudarnos, qué debe hacer? Bueno, creo que cuando hablamos de la familia, y para ligarlo a lo que decíamos en el bloque anterior, lo primero que tiene que hacer la familia, el padre, la madre, los adultos, es plantearse qué tipo de vínculo tengo yo con las drogas legales. Porque el tipo de vínculo que los adultos tenemos con el alcohol va a modelar la conducta que los niños van a generar con el alcohol y otras sustancias más. Y ese me parece que... Interesante, muy interesante. Eso me parece, eso tiene hasta una base de investigación muy clara en lo que tiene que ver con los comportamientos familiares y la posibilidad de modelar conductas futuras, ¿no? Por otra parte, hay que reiterar siempre lo mismo, lo que tiene que ver con la importancia del diálogo, con el intercambio de las emociones, con hacer del hogar un lugar donde el niño y el adolescente quieran estar o al cual quieran volver. Porque cuando la alternativa se convierte en la calle, cuando la alternativa se convierte en el afuera, ahí vamos a estar en problemas. Nunca esperemos nada bueno si vamos a esperar que venga desde ahí como para educación para nuestros hijos, ¿no? Y termino con esto, cuando yo estoy hablando del diálogo, estoy diciendo que debemos convertir también a la escuela en un lugar confiable para que el niño, para que el adolescente pueda contar lo que le pasa. Se puede encontrar ahí un canal de confianza con el niño necesita y el adolescente necesitan del adulto, por más que se muestren con esta cuestión de... ¿Y se habla en las escuelas? Bueno, en las escuelas hay mucho tipo de alternativas, conozco mucho de lo que está haciendo la provincia también a nivel de las escuelas y sé que hay como una oferta importante. Hay que incentivarla más y aquí tiene que haber una política en cada escuela en particular, independiente de la que tenga la Cedronal y la provincia como cobertura. Digo esto porque a veces nos pasa desde la Secretaría que trabajamos con una provincia, enviamos material y a veces no termina de ser utilizado o poco conocido porque la política de la institución necesita como un empujoncito de sus propios líderes institucionales para hacerlo. Sí. Por eso me parece importante que ustedes como gremio, como institución, instalen este tema, esta comunicación, porque creo que alienta. Bueno, a eso también voy, y si pensamos un poco, Oscar, te pregunto, por el tema de los prejuicios. Los prejuicios y los estereotipos que se asocian a los sectores que menos tienen. Enseguida decimos, el pobre siempre es el drogadicto, el violento, el que roba. Los medios... ¿favorecen a esta construcción? A ver, en cierto sentido habría que decir que sí, pero es una vieja práctica donde en general lo que venden son las malas noticias, ¿sí? Y muchas veces las buenas prácticas no tienen la visibilidad pública, ¿sí? Que las alimente y que las empodere y que las engorde en cierto sentido. Nosotros siempre decimos que si sobre todo un adolescente, un joven, vos lo tratás de delincuente, lo tratás de adicto simplemente desde una mirada discriminatoria o desde la cultura del miedo, tanto discurso, ¿sí?, lo termina transformando en eso o se lo plantea como una opción. Dice, pero si estoy queriendo trabajar y lo que me responden me tratan como un delincuente, capaz que es más negocio, funcionar como delincuente. Por eso agradecerte y valorar este tipo de espacios, ¿no es cierto? De visibilizar de alguna manera. Porque yo creo que ante esta temática y ante muchas otras temáticas, las cuestiones de género, la violencia familiar, educación el tema sexual, de la información, sin acartonamientos, sin temores, sin prejuicios. Animarse a poner los temas sobre la mesa y animarse a escuchar cosas, porque cuando Juan Carlos hablaba del diálogo dentro de la familia, con los adolescentes tenemos que tener, una comprensión, y una apertura que a veces capaz nuestro rol de padres de hijos chicos no habíamos logrado aprender, y bueno, son aprendizajes y desafíos personales que tenemos que asumir
en lo personal, pero también como comunidad, a la hora de afrontar estas verdades para construir las soluciones entre todos. Recién hablando del tema de la familia, me encantó todo lo que apuntó Juan Carlos. Yo quería sumar que a veces hay metodologías y herramientas como las escuelas para padres, Sí, claro. ¿viste? En Sí. donde los papás por ahí no saben cómo manejarse. Y bueno, hacer esa contención, utilizar Claro. las historias personales para que desde sus propias historias personales tengan las herramientas para poder escuchar mejor a Claro. sus hijos y prevenir estas Sí, cuestiones como las eso adicciones. también tratamos aquí de hacer, ¿no? Como un disparador para poder charlarlo en casa, con los hijos, con los amigos. Estamos ya casi sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles sobre el uso del cannabis, el uso medicinal del cannabis. Digo, ya cuando hablamos no de la recreación, sino que estamos hablando de la enfermedad y las drogas. ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? No, sobre esto ya se está fijando como posición clara. Es cierto que las investigaciones médicas sobre la utilización del cannabis Sí. todavía están en proceso y todavía se encuentran en curso, ¿no? En distintos niveles de investigación. Pero a eso hay que apoyarlo y a eso hay que sostenerlo, obviamente, desde el Estado y desde todo el lugar que se pueda, porque estamos hablando de un medicamento. Ahora, cuando hablamos de la marihuana y ya no de lo que hablamos del THC o el CBD, que son los componentes del cannabis que más interesan a la medicina, pero cuando hablamos acerca de otro tipo de uso que se le llama recreativo, que a mí me genera un poco de confusión ese concepto, porque bueno, en realidad Sí. es la búsqueda de un uso intoxicante de la sustancia, ¿no? Ujú. Es decir, consumir para intoxicarse y a partir de ahí sentir algún tipo de placer. Creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, sobre todo cuando vemos el impacto de la marihuana en los adolescentes. Hoy en día es el tipo de sustancia que más impacta en adolescentes y más interfiere, como decía yo, en los tiempos de procesos de aprendizaje o en uno de los cambios en la conducta más habituales, que es la desmotivación de la persona. El adolescente, el jovencito, cuando empezó a consumir, siente una desmotivación por todo aquello que justamente debería entusiasmarlo. Y termino con un dato importante, o sea, nuestro sistema nervioso termina de madurar a los 24 o 25 años. Es decir, todo lo que antes ingrese en el organismo cuando se trata de una sustancia como el alcohol, la marihuana, va a generar un deterioro mayor y estamos frente a una persona mucho más vulnerable. Entonces, podemos dejar acerca de la discusión de la marihuana recreativa o el consumo responsable para los adultos. Pero cuando hablamos en términos preventivos y cuando le hablamos a una población de familia y de escuela, tenemos que ser muy claros que estamos frente a una sustancia de alto riesgo. ¿Se va a legalizar la marihuana en Argentina? Bueno, a nivel de las políticas internacionales está puesto en discusión, ¿no? Y hay como una diversificación de las políticas. Canadá tiene una, México ahora va por otra, Uruguay tiene una. Es decir, fíjate que los estados tienden a diferenciarse y no a igualarse, porque es como que el Estado todavía no termina de saber qué hacer con esto. Está como aprendiendo a hacerlo, ¿no? Pero no obstante, aún los países que la legalizaron, no la legalizaron porque la marihuana sea buena, sino porque el narcotráfico era peor. Esa era la lógica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sustancia, creo que tenemos que tener un mensaje de que tiene que ser un claro mensaje preventivo y de tratar de tomar distancia de un tipo de práctica que nos suma a una vida como la que queremos para todos. Bueno, nos quedamos con eso y nos quedamos sin tiempo. Les agradezco mucho a los dos. Tengo regalitos para ustedes de Luis y Cueros. Aquí, miren qué hermosos los mates, cuchillos de Luis y Cueros. Y miren lo que tenemos para compartir de las chicas de Manduca. Espero que no estén a dieta. No. ¿No? Nos vamos a la pausa y probamos todo. No, Entonces, vamos que sí. Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. los dos. Pausa, ya venimos.